Buenos días, señoritas. Juan Camilo, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Esperemos que terminen de ingresar. Un instante, por favor, démosles un instante que ingresen. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, muchachos. Bueno, buenos días para todos. Vamos a comenzar. Por favor, activen sus cámaras. Sara Martínez, Juan Camilo, señorita Bautista, Valentina Palacios, Milton. Por favor, activen sus cámaras. Liliana Rodríguez, Juan Sebastián Meléndez. Bien. Bueno, quiero comentarles algunas cosas antes de comenzar la clase. Nosotros la otra semana tenemos el parcial en la sesión 14. Digamos que la sesión 14 viene siendo, ya miramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. El martes 9 de agosto sería el segundo parcial. Y pues entra lo que nosotros empezamos a ver después del primer parcial, es decir, el tema de, ya les digo, inducción, capacitación, todo lo que vimos nosotros después del primer parcial,
Hablamos también del clima laboral. Lo que vimos ayer en clase de motivación laboral, las diferentes teorías motivacionales y lo que vamos a ver hoy en el tema de estrés laboral. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a evaluar en el parcial. Bueno, yo voy a dejarles a ustedes que hagan un ensayo. Mejor dicho, vamos a hacer lo siguiente para realizar ese segundo parcial. Ya les digo, un momento. Bien. Les voy a pedir el favor a ustedes, señoritas, caballeros, que vean ustedes una película este fin de semana. Es una película que creo que la habíamos mencionado el tema, cuando hablamos del tema de acoso laboral. Entonces, la película se llama, pues, Acoso Sexual. Esa película, pues, muestra varias cosas interesantes con respecto a los temas que hemos venido trabajando. Entonces, quisiera que por favor ustedes vieran esa película y con base en los temas que yo les acabo de mencionar, tratar de hacer un ensayo. Ese ensayo no puede ser mayor a 2 hojas y media y pues no inferior a 1 hoja y media. Entonces, la idea es de que ustedes relacionen los temas que hemos visto después del primer parcial y lo analicen con relación a la película. Recuerden que la idea no es contar la película, no es narrar la película en el ensayo. Si ustedes cometen ese error, pues la calificación de ustedes va a ser supremamente bajita, ¿no? Entonces, no cometan ese error, no se pongan a contar la película en el ensayo. Integren lo que hemos visto después del primer parcial y analicen la película y ustedes finalizan su ensayo pues con una conclusión bastante interesante de esos temas que estamos viendo y que se pueden estar viendo y notando en la película. Entonces, ese tema de acoso sexual es lo que quiero que, bueno, la película que se llama Acoso Sexual y la película y los temas que hemos visto, ¿no? Entonces, eso es para que ustedes lo vean este fin de semana y lo suban pues hasta el domingo en las horas de la noche. Domingo 11 de la noche lo pueden colgar ahí en la plataforma. Sabemos que tenemos el parcial el martes, pero pues quiero que por favor ustedes ya suban esa actividad para el día domingo, porque pues el martes vamos a hacer una actividad también ahí en el salón de clases para que ustedes podamos trabajar otro tema importante. Y con base a ese tema, digamos que los grupos que ustedes me pasaron para los trabajos finales, estos mismos grupos les voy a pedir el favor para el martes, que tendríamos el parcial, y estos mismos grupos necesito que lleven a la universidad el martes los siguientes implementos. Para llevar ustedes papel periódico, pues o sea, la idea es que ustedes lleven periódicos,
periódicos viejos o papel periódico, revistas, tijeras, marcadores, cinta, y que lleven también una bolsa negra de esas industriales para la basura, esas bolsas negras fuertes para la basura. Entonces, cada grupo, el grupo, por ejemplo, de Blandón, de Sofía, de María Fernanda, que ustedes como grupo van a llevar eso y lleven una buena cantidad de periódicos, no lleven poquito, porque necesitamos que lleven una buena cantidad. No vayan a traer el que le entregan en la esquina del ADN, no, pues porque no les va a alcanzar. Entonces, por eso hago que por grupo lo lleven para el martes. Bueno, lo otro es que, bueno, eso lo vamos a estar relacionando con un tema que se menciona, el trabajo en equipo. Entonces, por eso aprovecho estos grupos que ustedes conformaron eh, para su trabajo final. Entonces, tienen que llevar eso. Repito, bastante periódico, incluyendo revistas, ¿sí? Cinta transparente, o bueno, cinta enmascarada, lo que ustedes consideren. A veces es mejor llevar de esa cinta gruesa, que también es industrial. Lleven tijeras, marcadores. Creo que eso fue lo que les dije. Cinta, tijeras, marcadores, papel periódico y revistas. Bueno, cada grupo, el grupo de Juan Camilo, de Jennifer, Angie y Daniel, el grupo de Kevin, Yuri, Angie y Vivian, el grupo de Alex Pulido, William y Valentina, Juana Ayala, Kelly, Ana María y Bellauri, Milton, Andrés, Jesús y Cristian Martínez, es el grupo de Milton Díaz. Cristian Martínez es el compañero, así se llama. Me respondan, por favor, el grupo. No está ninguno de los... Señor, así se llama. ¿Cómo, perdón? Cristian se llama. Ah, Cristian Martínez. Es que acá no se entiende bien en la letra que colocaron. El grupo de Sara, Stephanie y Loreli Geraldine, Juan Sebastián, Sebastián Borges, Nicolás Ardila y Julián. Y el otro grupo es de Martín, de Claudia y de Saray. Entonces, quería que cada uno lleve sus implementos. Y yo les acabo de mencionar. Dime, Liliana. Es que Brian y yo estamos virtual y pues no quedó ahí, o no nos nombraste. Ah, porque ustedes, caramba, sí, ustedes. Sí, ustedes no están presencial. Bueno, ya les diré a ustedes que tienen que trabajar. Pues esa es la desventaja de la virtualidad, pues porque cuando se trabajan cosas que se tienen que manejar de una manera presencial en grupo, entonces ese es el dilema. Si, digamos, no pueden ustedes participar de la misma manera. Bueno, entonces repito, eso es para el martes, ¿no? Pues ese día tenemos el parcial, pero como les digo, ustedes por favor lo van a subir el ensayo de la película relacionándolo con los temas que yo les acabo de decir, ¿no? Eso es por esa parte, el parcial, que ya les dije cómo se va a hacer. Vuelvo y repito, no vayan a contar la película en el ensayo porque les va mal. Lo segundo es lo que tienen que llevar para el martes, por favor. Y ahora miremos la otra parte, miremos la otra parte que tiene que ver con los temas de las últimas dos clases, de la clase
18 y 19. Recuerden que en la sesión 17, que también es virtual, vamos a tener esa invitada internacional del tema de empoderamiento. Recuerden que corrimos el tema de empoderamiento para ese día. Entonces, para que tengamos presente eso, que ese día vamos a tener esa charla con ella, que es de hoy en 8 días precisamente. Entonces, vamos a trabajar ese día, pues, ese tema de empoderamiento. Lo otro es que ya les voy a dar los grupos que necesito que ustedes, los temas. Bueno, ya les digo. Por ejemplo, el grupo de Sofía Blandón. ¿Está Sofía? Sofía, ¿estás en clase? Sí, señor. Bueno, el grupo de ustedes va a trabajar, eh, el grupo, la empresa Bavaria. Ya ahorita les doy las indicaciones de los parámetros para realizar bien el trabajo, ¿sí? Entonces ustedes van a investigar sobre Bavaria, ¿sí? El grupo de Angie Quintero. Angie, ¿estás? Angie Quintero. Angie. No sé si Angie Quintero está acá en clase, no la veo entonces. Daniel Beltrán. Gracias, profe, sí, señor. Milton, por favor, coloque el silenciador a su micrófono, por favor, Milton, gracias. Bueno, Daniel, el grupo de Daniel, Angie Quintero, Jennifer y Juan Camilo van a trabajar el grupo, ya les digo cuál es el grupo que quiero que ustedes trabajen. Se llama Natural Market. Natural Market. Bueno, luego profe. El grupo de Kevin Figueredo. Kevin, ¿estás en clase? Sí, profe, sí, señor. Muy bien, entonces, Kevin, vas a trabajar con tu gente el grupo de transformadores, el vatio, transformadores, el vatio. Eso se escribe, ustedes miran la plataforma y está escrito, pero bueno, se los voy a deletrear: W-A-T-I-O, SAS, ¿no? Entonces, el grupo de Kevin Figueredo va a trabajar ese tema o esa empresa. Valentina Palacios, ¿estás en clase? Sí, señor. Valentina, entonces, el grupo tuyo va a trabajar alfa. Alfa sería lo que ustedes van a trabajar. Bueno, luego vamos con el grupo de Juan, Kelis, de Yauri y Ana María. Ana María, ¿estás en clase? Ana María Pardo. Buenos días, profe, acá estoy. Hola, buenos días, Ana María. Entonces, el grupo de ustedes va a trabajar Good Service. Good Service. Se llama Good Service Company SAS. Entonces, esa es la empresa que ustedes van a analizar. Good Service Company.
Cristian Martínez, Andrés Causil, Jesús y Milton. Andrés, ¿me escucha? Andrés Causil, ¿me escucha? No lo veo. ¿Saben algo de Andrés? Jesús Marriaga. Jesús. ¿Está Jesús o tampoco? Dime, profe. ¿Dónde anda Jesús que no lo veo? Aquí, Ah, profe. ya lo vi. Sí. Jesús, Andrés, Cristian y Milton van a trabajar el siguiente. Las Company, las LST, las Company, SAS. Listo, profe. Las Company. Luego pasamos con el grupo de Sara Valentina. ¿Estás ahí, Sara Valentina? Sí, señor. Acá estoy. Ok. Sara Valentina van a trabajar a una empresa que se llama Thermochill, termo con H intermedia, Thermochill, C-H-I-L-L, Thermochill. Digamos que esa es la empresa que ustedes van a investigar. El grupo de Juan Sebastián Meléndez. Buenos días, Juan Sebastián. Buenos días. Se va a trabajar con su grupo de compañeros, Sebastián, Nicolás y Julián. La empresa que se llama, ya le digo, Molienda de la Sabana. Molienda de la Sabana. Listo, profe. Martín. Hola, Martín, buenos días. Martín no está en clase. No está en clase. Señorita Claudia Borda. Presente, profe. Claudia, su merced va a trabajar con Martín y con Saray la empresa que se llama Saferbo. Saferbo. S-A-F-E-R-B-O. Saferbo. ¿Listo? Esta es la empresa de usted. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos. El grupo de Sofía Blandón, Otálora, María Alejandra sería el grupo número 1. El grupo de Murcia, Juan Camilo, Angie Quintero, Jennifer Velázquez, el grupo número 2. El grupo de Kevin Figueredo, Yuri Castaño, Angie Salguero, Vivian Torres, el grupo número 3. Grupo número 4 es Valentina Palacio, William y Alex Polido. Grupo número 5, Juan Ayala, Keris Cortés, Bellauri y Ana María. Grupo número 6 sería el grupo de Milton, Cristian, Andrés Causilis, Jesús Marriaga. Ese sería el grupo número 6. Grupo número 7, estaríamos hablando de Sara Valentina, Stephanie, Natalia y Lorely Geraldine. Bueno, entonces ese sería el grupo número 7. Grupo número 8, Juan Sebastián, Sebastián Borges, Nicolás Ardila y Juan Ávila, el grupo número 8. Y por último, Martín, Claudia y Saray, el grupo número 9. ¿No? De tal manera que en la sesión 18 estaríamos abordando 4 grupos, los 4 primeros grupos. Los 4 primeros grupos sería para el
en la sesión 18. La sesión 18 que sería el martes. El martes. Ya que nosotros terminamos clase el jueves 18. ¿Sí? Entonces, el martes 16 estaríamos hablando de que estarían los 4 primeros grupos haciendo la presentación de sus temas. Y al día siguiente estaríamos hablando de los otros 5 grupos. 3, 4, 5, 5. Entonces, sería eso. Los siguientes 5 grupos. El grupo 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Ahora, Profe, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Profe, es que estoy sin grupo. Brian, ¿cuál es la otra niña que está con permiso de virtualidad? Creo que es Liliana, pero no sé. Sí, creo que eres tú, Liliana, la que está con permiso, Liliana. Sí, sí, señor. Bueno, igual con ustedes. No, ya hagámoslo de una vez. Ustedes dos vamos a formar el grupo número 10 con Liliana, que eso lo pueden ustedes hacer desde sus casas, virtual. Liliana Rodríguez y Brian Archila. Serían ustedes el grupo número 10. Entonces, sería diferente. Entonces, los 5 primeros grupos serían el 16 de agosto. Los 5 primeros grupos: Bavaria, Natures Market, Transformadores El Vatio, Alfa y Good Service Company SAS. Sería el martes 16. Los otros 5 grupos, que serían Last Company, grupo número 6, Thermoshield, grupo número 7, 8 sería Molienda de la Sabana, sería el grupo número 8, Saferbo, el grupo número 9, y Liliana y Brian, estaríamos hablando que ustedes van a trabajar, ya les digo, Oleoducto Central, se llama la empresa. Oleoducto Central. Recuerden que ustedes están virtuales, entonces tienen que estar muy organizados para yo poderles autorizar que compartan, para que puedan ustedes compartir pantalla, mejor dicho, y hagan la presentación de su casa. Revisen bien el audio y todo eso, porque pues es importante que se les escuche perfectamente y que lo que ustedes vayan a socializar lo hagan también de la misma manera, muy de buena calidad. Entonces, eso sería 5 primeros grupos el 16 de agosto, martes, porque el 15 es festivo, y el 17 de agosto los otros 5. Bueno, ahora sí, qué bueno que me dijeron, Brian, porque pues no los estaba teniendo presente. Ahora sí, miremos, voy a habilitar acá, espérense, abro aquí la... voy a compartir lo que tienen que hacer ustedes. Bueno, la verdad, estos 13 minutos por grupo, digamos que va entre el mínimo 13 minutos y estamos hablando que como que podemos avanzar hasta 20 minutos por grupo. ¿Sí? Digamos entre 13 minutos
13 y 20 minutos por grupo para trabajar los diferentes temas, ¿sí? Las personas que están en casa, que están autorizadas para estar en casa, tienen que mantener siempre activa su cámara, eso ya lo saben. Y el trabajo que ustedes van a socializar, pues tienen que subirlo a una carpeta que yo les voy a crear en la plataforma para que lo suban. O sea, ustedes hacen su presentación ante sus compañeros y ante mí, y aparte de eso, ustedes tienen que subir, digamos, su presentación. Digamos, ustedes diseñaron sus diapositivas o su manera de presentación del tema, según ustedes consideren. Entonces, lo que ustedes hacen es subir su presentación a la plataforma. Y lo hacen de manera individual. Yo sé que ustedes están trabajando en equipo, pero la idea es de que lo trabajen individual, es decir, de que cada uno, así está en grupo, ustedes van a coger su trabajo que hicieron en grupo y lo van a subir de manera individual. Porque como debe aparecer, digamos, como la evidencia de que cada uno de ustedes trabajó y aportó para la última actividad, entonces tienen que subirlo de una manera individual, así lo hayan realizado en grupo. Bueno, entonces, lo que yo quiero que ustedes muestren de estas empresas que les acabo de mencionar es pues, la razón social de la organización, antecedentes, historia, línea de tiempo de la organización, ubicación geográfica, ¿no? Colocando como un poco, pues como el mapa y hablando un poquitico del sector en donde está ubicada la empresa, qué características tiene todo ese sector, ¿no? La estructura organizacional, es decir, su organigrama, la filosofía organizacional, en donde tiene que ir incluido todo este tema de la misión, visión, valores, su cultura organizacional, todo este tema. Diseñar procesos de reclutamiento, qué fuentes de reclutamiento implementaría la empresa. Diseñar programas de capacitación. Obviamente todo esto es solamente son como los bosquejos, es algo en cierta manera como medio inventado, pues porque no vamos a correr todos estos planes, pero sí lo vamos a colocar de cómo se diseñaría ese programa de capacitación, cómo se diseñaría ese proceso de reclutamiento, cómo se diseña un programa de bienestar social, y aquí tiene que ver muchísimo el tema de clima laboral y acoso y todo ese tema, ¿no? Diseñar un programa de comunicación organizacional que sea el más adecuado, diseñar 3 análisis y descripción de puestos de diferente nivel jerárquico, puede ser alto, medio y bajo, no todos de la misma línea, sino que se analicen 3 puestos de diferentes cargos jerárquicos. Diseñar un programa de manejo del estrés, especificar los elementos de protección personal que le responde a 5 trabajadores, también de acuerdo a lo que tienen que trabajar. Ustedes ya los escogen. Y lo que veamos lo que vimos ayer, de hecho creo que aquí se me pasó por alto colocarlo, el tema de motivación laboral. O bueno, miren que de pronto dentro del diseño mismo del programa de bienestar social podríamos incluir el tema de motivación laboral, en donde ustedes plantean cuáles de las teorías que vimos nosotros ayer, cuál de ellas de pronto se pueden implementar, si la teoría de Maslow, si la teoría bifactorial de Herzberg, si es la teoría de XY, si es o sea, dependiendo mucho de la filosofía de la organización que ustedes van a analizar. Eso les va a permitir a ustedes saber qué tipo de teoría motivacional les queda mejor. Y la agregan allí en ese bienestar social que está relacionado con el clima laboral, con el ambiente de trabajo y todo este tema
motivación. Eso sería, muchachos, eso sería lo que ustedes tienen que incluir en su trabajo final en estas dos sesiones del 16 y el 17 de agosto. Eso es lo que tendrían que trabajar. ¿Tienen algún tipo de pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia? ¿O estamos claros en eso? Obviamente todos tienen que participar en su presentación. Cada uno de sus compañeros tiene que tener su aporte. Bueno, ok, listo. Profe, Sí, señorita Mónica. una pregunta. Digamos que ahí sería la presentación en diapositivas y el trabajo adicional. No, hagan uno solo, háganlo ahí mismo en la diapositiva, pueden hacer todo esto que yo les estoy sugiriendo. No sé si ustedes de pronto les quede más sencillo hacer el trabajo y sacan los puntos más relevantes para que diseñen ustedes su presentación. Lo que yo quiero es de que se abarquen todos estos temas que yo les acabo de mencionar. Y lo otro es de que suban su evidencia a la plataforma. Ya ustedes determinarán si la suben a manera de Word o a manera de su presentación. Como a ustedes les quede más fácil, ¿no? Supongo que si estamos hablando de un diseño de programa, entonces hay que hacerlo de una manera supremamente estructurada. De pronto ustedes miran cuál les queda más fácil trabajar. Lo cierto es que tiene que haber evidencia ahí colgada en la plataforma, por favor. Saray, Martín, Jennifer y Juan Sebastián es como si no estuvieran en clase. Brian, Martín, Juan Sebastián, Julián Ávila, Nicolás. Nicolás tiene dos cámaras y ninguna de las dos está activa. Andrés Caucier, te colocaste ahí la cámara. Bien, muchachos. Eso es lo que tendrían que hacer ustedes. Entonces, quedamos claros con esas actividades. Primero que todo, el ensayo que tienen que subir ustedes a más tardar hasta el domingo a las 11 de la noche, que es el segundo parcial. Ese segundo parcial es ese ensayo, ¿sí? A ver si ustedes recuperan notas, ¿no? Ustedes ya pueden, ahora cuando terminemos, ya pueden ir ingresando a la plataforma de notas, ahí ya están sus notas. Creo que me queda un pequeño grupo por terminar, entonces ahí ya aparece su primer corte, Y como ahora la universidad lo que hace es de que nosotros como profesores, tenemos que subir cada vez que terminamos el corte, el primer corte ya se tiene que subir la nota a la plataforma de notas, ¿no? Entonces ahí ya está. Me queda un grupo de ustedes, ahora cuando termine lo hago, ¿sí? El resto sí ya está. Entonces, bueno, el segundo parcial es ese, el ensayo, ¿sí? Tenemos la actividad del martes, que vamos a trabajar en eso. No creo que alcancemos a aplicar el cuestionario de motivación hacia el trabajo, porque ya estamos hablando de... A ver. Bueno, pronto sí alcanzamos. Sí lo alcanzamos. El lunes yo les llevo el cuestionario para que lo dejo ahí en la fotocopiadora para que ustedes de manera individual saquen ese paquete, ¿no? Entonces,
para que lleven algo de dinero para que lo puedan fotocopiar, por favor. Hay 3 hojas, digamos que hay 3 hojas que son acetato, entonces para que tengan presente, hay 3 acetatos que tenemos que sacar para poder calificar la prueba. Entonces, digamos que eso sería como lo más, un poquitico lo más costoso, ¿no? El acetato, pero son 3 nomás. Sí, la alcanzamos a trabajar. El lunes les llevo eso. El martes hacemos lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, la actividad que vamos a realizar. El 10 y 11 pues avanzaremos en otros temas que creo que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo. Y listo. Porque el viernes ya teníamos nuestra conferencia del empoderamiento. Y ahí de eso vamos a sacar otra nota. O sea, tenemos el trabajo que vamos a hacer el martes, ¿sí? Tenemos una nota que vamos a sacar del texto de Gulfo a la carga, porque no es que no lo vaya a evaluar yo, lo evalúo sabiendo que ustedes lo leyeron con una actividad que les voy a colocar con relación a lo que veamos con la conferencista y el texto en sí. Entonces, eso sería como muy interesante. Entonces, tenemos el trabajo en equipo, tenemos el parcial final y tenemos la actividad que les digo de la conferencista, 3 notas. ¿Sí? 3 notas. Bueno, entonces, digamos, les ayudaría muchísimo que ustedes hicieran un ensayo buenísimo, porque el segundo corte solamente vamos a tener esa nota. Digamos, el segundo parcial es el ensayo. Entonces, pilas con ese ensayo, por favor. Sobre todo la gente que les quedó bien bajita la nota. Por favor. Digamos que es la única manera que les puedo yo colaborar a ustedes. Es la única manera. El resto no les puedo colaborar más. O sea, yo les colaboro, pero con compromisos y con responsabilidad y trabajo de ustedes. ¿Listo? Martín, su cámara. Juan Sebastián, su cámara. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a comenzar nosotros el tema que tenemos para hoy. Permítanme. Vamos a compartir. Oh, espérate que tengo que activar acá el archivo. Un momentito, por favor. Un momento. No, creo que se está abriendo la presentación. Bueno. Bien, vamos a comenzar ahora sí.
Bueno, entonces, la Organización Mundial de la Salud, de unos años para acá, digamos unos 15, 20 años, ha estipulado que el estrés laboral se considera ahora mismo, se considera una enfermedad profesional. Y se considera así porque realmente las condiciones laborales de los trabajadores en algunas empresas pues ha sido siempre muy deteriorada. El ambiente es supremamente tensionante, que conlleva a que la persona de pronto tenga dificultades en lo que tiene que ver con su desempeño laboral, o porque se le exige demasiado, o porque el jefe es bastante cansón, reiterativo, humillante. Entonces, cuando estamos sobrecargados de actividad, se presenta lo que llamamos nosotros como ese estrés laboral. Y eso hace que, pues, obviamente la gente termine incapacitada. Entonces, laboralmente se han estado incapacitando tan frecuentemente, tan fuertemente, que la gente simplemente lo que hace es no soportar más, no aguanta más todo ese trajín, no aguanta más todas esas exigencias y explotan. Explotar es reaccionar emocionalmente mal, ¿no? Con estados depresivos fuertes, con problemas de insomnio, con problemas de autoestima, con agresividad, con llanto. O sea, digamos que terminan en una situación bastante difícil a nivel de su salud mental. Y esto es cierto, o sea, cuando hablamos del tema de la salud mental, pues el estrés laboral ha llevado a veces a las personas al límite de perder la razón, al límite de la cordura, ¿no? Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud se da cuenta de eso, pues inmediatamente colocan en todo lo que tiene que ver con el Código Sustantivo del Trabajo en cada país, porque esto no es únicamente para una parte en particular del mundo, sino para la mayoría de los países en donde el nivel de estrés es muy fuerte. Obviamente los países que están desarrollados al 100% tienen de pronto una calidad laboral mucho más satisfactoria, pero digamos en países como nosotros, como los latinoamericanos o como los latinos, sí a veces las empresas aún todavía están un poco obsoletas, aún todavía están un poco pues como rezagadas y como anquilosadas, muy, muy antiguas. Entonces, pues eso genera que se tenga que evaluar un poco cómo es el manejo que están teniendo los gerentes en las organizaciones para hablar de el bienestar del trabajador. Entonces, ahí es donde se cabe todo el tema del estrés laboral. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, con todos los ministerios de trabajo o las secretarías de trabajo esa parte laboral, tienen inclusive con el comité paritario, tienen que estar pendientes de cómo están los trabajadores, ¿no? Porque como les digo, se ha venido incrementando un alto nivel de estrés, un alto nivel de incapacidad en la gente. Y a veces las incapacidades son larguísimas, ni siquiera, bueno, digamos, se les puede dar 3 días de incapacidad o 2 días, pero es tanto el temor que adquieren ellos, es tanta la angustia que genera ellos. Ya aquí vamos a ver un video de eso exactamente, que nos explica eso, pero es tanta el estrés que se tiene que las personas de verdad no quieren volver al trabajo. O sea, sueñan con el trabajo, tienen pesadillas con el jefe, con los compañeros, dependiendo de cómo me esté yendo, de bien o mal, pues en este caso pues mal, con la gente que trabaja conmigo, ¿sí? Entonces realmente tienen hasta pesadillas y no tienen un buen dormir, y eso pues hace que la gente realmente, cuando se acerca el hecho de que ya se acabó la incapacidad y tienen que volver a trabajar, entonces se vuelven a colocar
ese saco de piedras, de rocas pesadas sobre los hombros. Entonces, por eso el estrés laboral ahora se contempla como una enfermedad profesional. Antes no. Antes las personas el estrés laboral no lo consideraban como algo de que, ay, no, pues, cuidado, se le dice algo, ¿no? O sea, no lo tenían en cuenta. Pero es tanto el incremento en las incapacidades y cómo la gente se terminaba enfermando de diabetes, de hipertensión, lo que hablábamos nosotros ayer también. Entonces, pues también lo que tiene que ver con la salud mental se terminaba alterando, ¿sí? Y es verdad, la salud mental, las personas entraban en un proceso depresivo tan profundo, en una disociación, como que no sabían de dónde eran vecinos realmente. Entonces, aquí estamos hablando de ese tema, ¿sí? Entonces, el estrés en el trabajo, ¿sí? Digamos que esto que aparece acá en esta imagen, pues precisamente es totalmente inhabilitante, es una forma en donde pues la salud mental se deteriora, la salud física se deteriora y eso implica pues costos elevados porque pues hay que hospitalizar, hay que generar otro tipo de estrategias de recuperación. La gente cuando está metida en el trabajo y tienen una sobrecarga impresionante, se les olvida que tienen derecho a compartir con la familia, se les olvida el derecho que tienen, digamos, la obligación de tener espacios de tranquilidad, de esparcimiento, ¿no? Entonces, eso hace que sea un problema bastante fuerte. Y eso pues afecta fuertemente también a un país en lo social y en lo económico, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros esa introducción que era lo que yo les estaba comentando anteriormente. Los gastos y pérdidas derivadas por el costo del estrés laboral son cuantiosos, aumentan año tras año. Eso es lo que ya hemos venido hablando, ¿no? El índice de ausentismo, la baja productividad, los accidentes profesionales y la escasa motivación. Digamos que eso es lo que termina sucediendo, ¿no? Ausentismo por las incapacidades, ¿no? La baja productividad porque la gente se lentifica en sus actividades también. Cuando estamos totalmente desconcentrados es cuando empiezan a surgir los accidentes profesionales y todo lleva a que tengamos lo que veíamos ayer, esa baja motivación, y bueno, eso nos complica enormemente la vida a nosotros los trabajadores. Y por ende, pues eso tienen que corregirlo los gerentes, porque los gerentes no se van a quedar simplemente con los brazos cruzados y ver cómo han perdido productividad, cómo han tenido que incrementar dinero en procesos de selección constantes porque la gente pues está incapacitada o porque se retiraron. Bueno, todo eso. Entonces tienen que invertirle. O sea, no lo tienen que ver como un gasto de pérdida de dinero, un gasto ineficioso, no. Tienen que invertirlo pensando en que esta inversión es una relación costo-beneficio ahí más adelante, ¿sí? Se denomina así al desequilibrio entre las demandas del ambiente. Las demandas del ambiente es lo que a mí me exige, ¿sí? Mi entorno en donde yo crezco, ¿sí? Fíjense que aquí estamos hablando de un estrés general. No lo estamos hablando de una manera así como tan radical el estrés laboral, ¿no? Digamos, cuando yo no tengo las habilidades sociales, a mí se me dificulta integrarme con las personas, entonces las demandas sociales me requieren de que yo me integre, pero me cuesta. Entonces esos factores internos hacen de que yo empiece a generar altos niveles de estrés, porque me exige la sociedad misma, me exige que yo me integre, pero no sé cómo hacerlo, ¿sí? Entonces fíjense que hay ese desequilibrio entre las demandas del ambiente y los recursos disponibles de la persona, es decir, lo que yo carezco, ¿sí? Lo que a mí me hace falta para poder enfrentar esas demandas. Entonces,
Cuando no hay ese equilibrio, pues entonces la gente entra en esa situación de estrés. Ahí vemos a esta señora cómo está saturada, cómo se coge el cabello, cómo se coge la cabeza, porque está supremamente saturada por tantas cosas que tiene en la cabeza, en donde tiene problemas económicos, tiene problemas familiares, tiene problemas de salud, los hijos están emproblemados, también hay exigencias laborales, entonces realmente hay un desequilibrio y eso lleva a que las personas no tengan la claridad cómo deben manejar toda esa situación. Variables que intervienen, ¿no? Situacionales, el ambiente hacia la persona, hacia las personas, individuales, el sujeto hacia el ambiente. ¿Cómo es ese ambiente que me rodea a mí? Es demandante, es castigador, ese ambiente es supremamente hostil, las relaciones interpersonales son totalmente negativas. Y en lo individual, pues, ¿qué herramientas comportamentales, actitudinales, qué estrategias de afrontamiento tengo yo para lo que me exige el ambiente, ¿no? Entonces, sí las tengo, y si las tengo, ¿en qué nivel o en qué porcentaje las tengo yo desarrolladas? Esas habilidades, si son buenas habilidades o no, carezco o no. Entonces, ¿cómo estoy yo como persona hacia esas exigencias que me pide o me muestra el entorno ambiental? ¿Sí? Otro aspecto tiene que ver con ese, ya centrándonos un poco en el ambiente de trabajo, perdón, me devuelvo acá, en ese ámbito laboral, las condiciones de trabajo, cuando me exigen quedarme de 8 a 8 sin ningún tipo de descanso, inclusive sin una buena remuneración, entonces, pues claro, no hay quien resista ese ritmo de trabajo, ¿sí? Entonces, todo eso lleva a que nosotros nos quebremos en la condición emocional, que no tengamos realmente esa buena disposición. Yo puedo empezar a trabajar con toda la motivación, con todo el entusiasmo, y se me empiezan a presentar todos esos problemas en el ambiente de trabajo, pero yo no desfallezco, yo sigo trabajando y sigo esmerándome, pero resulta que con todo lo que yo me he puesto en beneficio de la empresa, resulta que no veo los resultados, resulta que no tengo buenos resultados. Entonces, pues eso que yo comencé con una muy buena motivación y una muy buena energía, empieza a declinarse, empieza a disminuir. Entonces, ya lo que yo quería hacer, ya no lo hago con el mismo compromiso, porque yo no hago las cosas, porque ya cada vez que yo hago, pues igual me va mal. Entonces ya empieza a presentarse esa baja motivación, y entra uno en una desesperanza permanente porque las condiciones de trabajo son supremamente aterradoras, son supremamente conflictivas, sea en las instalaciones o sea con las personas que me rodean, ¿no? Entonces tiene que ver muchísimo con eso. La excesiva responsabilidad, ¿sí? Cuando yo tengo pues un poco de desorden, un poco de malos manejos, de malas estrategias, eso hace que yo me vuelva un 8 y esa excesiva responsabilidad se me agrega a eso que yo vengo trabajando. Entonces, sí, yo puedo tener una muy buena responsabilidad, ¿sí? Entonces, aquí lo que se plantea es, lo que se plantea es de que tengamos la posibilidad de generar entonces como un derrotero, como una serie de actividades que vayan en orden para que yo sea organizado y asuma esa responsabilidad. No quiere decir de que no tengamos la capacidad para hacerlo. Lo podemos hacer. Pero si yo no estoy haciendo las cosas al derecho, pues entonces me toca a mí, pues bueno, no sé, termino así estresado como aparece ya el señor, que tiene una gran cantidad de cosas, pero es precisamente porque no es organizado, ¿no? Entonces, la excesiva responsabilidad puede existir, pero si aparte de eso yo le agrego unos malos hábitos, una mala organización,
pues esa excesiva responsabilidad se me convierte en un dolor de cabeza. Ahora, cuando hablamos de la excesiva responsabilidad, quiere decirte que también tengo muchísimas cosas por responder. Bueno, entonces miremos a ver de qué manera empezamos a generar una serie de actividades en donde yo pueda jerarquizar cuál es la más importante, la más urgente, la más prioritaria, ¿sí? Y vamos bajando hasta la menos importante, ¿no? Como para que vayamos como soltando algunas y dejándolas libres mientras me concentro en las que son más importantes. Otro aspecto, que lo hablábamos también ayer, el trabajo mecanizado y repetitivo. Acuérdense, cuando uno hace las cosas de una manera muy mecánica, muy rutinaria y pues para nada son retos, entonces eso se vuelve algo muy monótono y eso pues igual cansa, desmotiva y genera también niveles de estrés. Unido a lo anterior, ¿no? No es solamente una cosa, son varias cosas. Pero digamos que todas estas variables unidas terminan afectando a las personas de una manera u otra, ¿sí? Y llevándolas pues a altos niveles de estrés. La falta de valoración de mi labor, que yo me esmero, yo hago las cosas bien y la gente no me lo reconoce, no me lo valora. Acuérdense lo que hablábamos nosotros de la teoría motivacional, en donde según la teoría de equidad de Adam decía, Stacey Adam dice o decía que yo espero recibir, de acuerdo a mi desempeño, una muy buena valoración. Pero si yo percibo de que por más de que yo me esté desempeñando exitosamente, el reconocimiento no es lo mismo o ni me tienen en cuenta, pues entonces pues, la falta de valoración va a ser allí algo muy importante. Y bueno, el exceso del trabajo, fíjense que una cosa es la excesiva responsabilidad en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a solución de problemas, en cuanto al manejo financiero, bueno, tantas cosas que habla de la excesiva responsabilidad, y el otro extremo es el exceso de trabajo, ¿sí? Puede que no sea de mucha responsabilidad, pero está acompañando a que sea de exceso trabajo permanentemente. Entonces también eso termina agotando. Bien, las variables individuales. Miremos las siguientes: demasiada atención mental en el trabajo, falta de toma de decisiones. Esta puede ser otra, que se da en dos sentidos: la falta de toma de decisiones, pero también el haber tomado decisiones de una manera incorrecta. Toma decisiones inadecuadas, ¿no? Valoración personal errónea, por defecto o por exceso, ¿no? O yo me considero que no sirvo para nada, o yo me considero que yo debo responder por todo, ¿sí? Por eso se habla que por defecto o por exceso, ¿sí? Entonces, uno tiene que ser consciente, lo que hablábamos en algún momento, reconocer cuáles son mis capacidades, mi potencial, lo que yo hago, hasta dónde yo puedo hacer. Yo tengo mi propio límite como persona, porque me canso, porque me da sueño, porque necesito los espacios para descansar. De hecho, esto cuando no lo tengo yo muy bien identificado, eso es lo que me lleva a mí a esa tensión mental y al incremento del estrés, porque considero que tengo que estar trabajando de sol a sol sin ningún tipo de descanso, ¿no? O por el contrario, pues que me considero, y aquí hablamos del tema de la autoestima, me considero que soy poco capaz de hacer las cosas. Sí, yo tengo que reconocer que soy bueno en algunas cosas, que tengo que mejorar en algunas otras. Eso es diferente a decir que yo no hago nada bien. Yo no confío en mi capacidad. Metas demasiado altas. Muchas veces esas metas demasiado altas las coloca el mismo gerente o el mismo supervisor, o también yo mismo me los estoy colocando, ¿sí? Como por decir algo, voy a entregar el informe financiero a la 1 de la tarde, cuando yo sé que eso es imposible, porque yo tengo que hacer un poco de análisis bastante importantes
y estoy colocando una meta demasiado alta con respecto a que lo voy a entregar a la 1 de la tarde, hoy día. Entonces, eso hay que mirar. O sea, por eso se habla de la mala toma de decisiones, porque yo puedo tomar decisiones colocando unas metas o unas fechas de entregar trabajos, resultados, cuando yo no lo voy a alcanzar a hacer. Cuando no me comunico o me comunico de una manera incorrecta, es la dificultad para comunicarse, o me quedo callado o expreso las cosas de una manera supremamente inadecuada. Mala gestión de las emociones, pues entonces terminamos deprimidos, terminamos iracundos, terminamos pues emocionalmente mal. O sea, no tengo esa tolerancia, no tengo esa afectividad de manejar mis emociones, entonces yo termino volviéndome un caos, ¿no? Volviéndome un 8 y pues eso pues obviamente no está bien. Y si todo esto se une, pues mi pensamiento negativo pues no se va a quedar allí a la espera, o sea, va a estar ahí latente de una manera negativa. El pensamiento negativo termina afectándome también a mí, mi estado emocional. Porque pues yo los pensamientos los cargo para donde yo vaya. Yo los pensamientos, o sea, mi forma de pensar y mis pensamientos me están acompañando todo el tiempo, para donde yo vaya, ¿sí? Entonces, si mis pensamientos o cotidianamente o diariamente durante el día, mis pensamientos son totalmente tóxicos, pues entonces, pues ahí está, pues precisamente teniendo en cuenta que el pensamiento negativo me lleva también a mí a altos niveles de estrés. Entonces, aquí vemos nosotros esas causas del estrés, ¿sí? Miremoslo. La primera, aquí vemos nosotros una desproporción entre las exigencias que se hacen sobre la persona y su capacidad para satisfacer esas exigencias, ¿no? Esa sería la primera causa. La segunda, lo que hablábamos nosotros de la pirámide de Maslow el día de ayer. Desproporción entre las necesidades de la persona y la satisfacción de las mismas, ¿sí? Eso es importantísimo también. Lo otro es que las condiciones físicas determinadas en el puesto de trabajo también son importantes para determinar un poco el estrés. Acuérdense el hacinamiento, acuérdense cómo está mi mobiliario, qué tan buenas son mis sillas, si son ergonómicas o no, o hay mucho ruido aquí al lado mío, o hay malos olores, una gran cantidad de cosas que están determinadas en el puesto de trabajo y me acaban de determinar mi estado emocional. Características temporales del trabajo, ¿sí? Si es al aire libre, si es bajo un alto nivel de calor, si es, como les decía ahorita, bajo condiciones de olores bastante nauseabundos, muy molestos, ¿sí? Y lo otro es la demanda de trabajo, que ya lo habíamos visto ahorita, el nivel ocupacional. El nivel ocupacional tiene que ver con la forma en que mi labor está muy relacionada con la manera como, bueno, más bien como o para qué me contrataron, ¿no? Resulta que mi nivel ocupacional es para trabajar, no sé, de una manera individual. Y resulta que me están colocando para trabajar en equipo. Me están colocando para que atienda yo al público, ¿no? Entonces, el nivel ocupacional tiene que estar muy coherente realmente con lo que me contrataron para trabajar y lo que me pusieron a hacer, ¿sí? O me colocaron en un cargo, pues digamos que no tiene responsabilidad alguna, pero me están diciendo usted tiene que responder por estas personas, ¿no? Pero a mí no me dijeron yo no tenía por qué dirigir gente. Entonces, el nivel ocupacional también tiene que ver muchísimo con eso. Y bueno, pues ahí estamos hablando de las relaciones sociales, que también son muy importantes. La estructura de la organización, en donde los que tienen el poder, el control y las decisiones están por allá arriba y uno apenas es como una ficha más, ¿no?
Y de hecho me ven así, como esa ficha, y no me tienen en cuenta, sino solamente para cuestionar, para criticar, para sancionar. Entonces la idea es de que se mire cómo está estructurada esa organización, qué tanto le dan oportunidad al trabajador a que progrese, a que tenga un plan de carrera, que yo pueda ascender en la estructura jerárquica de la organización, o realmente no lo permiten. Entonces tiene que ver con eso, ¿sí? Las condiciones físicas, observamos el entorno del trabajador. Bueno, un entorno cómodo, agradable, sano, ¿no? O sea, que me genera a mí, digamos, esa buena disposición que tiene el señor allí, ¿sí? El ambiente, la información, qué tanto la información se está ligando a qué tanto se están comentando las cosas que se van a hacer, lo que se va a cambiar, cómo se van a fusionar ciertos tipos de áreas, ¿no? Entonces, la información, cómo manejamos esa comunicación interna allí. Facilidades que yo tengo para acceder a mis actividades, ¿no? Que tenga yo todo lo necesario para trabajar, ¿no? Que me cumplan cuando me prometen que se va a hacer tal cosa para yo poder funcionar mejor, pero resulta que ya ha pasado una semana, 2 semanas y no me han traído lo que yo necesito para trabajar. Entonces, la verdad no es nada fácil. Lo otro tiene que ver con lo siguiente. La exigencia, los turnos, la velocidad. Eso tiene que ver, estas tienen que ver precisamente con lo que habíamos hablado nosotros anteriormente. Cómo nos están exigiendo cuando pues, nosotros no nos sentimos con esa capacidad. Todo esto pues ocasionan pues el sueño, trastornos del sueño, o no duermo nada, o duermo demasiado, agotamiento físico y mental, y eso me lleva a los trastornos emocionales. O sea, uno ya no quisiera entonces tener nada que hacer, uno como que prefieres evitar las cosas, ¿sí? La demanda del trabajo, lo que necesitamos es que haya un equilibrio entre esa demanda del trabajo y la capacidad que tiene la persona para asumir esas responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca la empresa? Que haya mejor productividad y eso pues lleva a que se tenga también calidad. O sea, está muy relacionada la calidad con la productividad, debe estar muy relacionada en ese sentido. Competitividad excesiva. Cuando constantemente estamos mirando cómo es que están trabajando los diferentes departamentos, las áreas de la empresa, y quiénes quieren ser los mejores, porque digamos a veces la empresa colocan unos premios al final del mes, o al final del semestre, o al final del año, en donde el grupo que tenga mejor productividad y lo haga con calidad, ese grupo se va a ganar un viaje a Cancún. Entonces, claro, hay una competitividad excesiva, ¿sí? Bueno, esa es una estrategia, es un reto, pero la idea es de que cuando hablamos de esa competitividad excesiva, pues entonces no todo el mundo puede ir al mismo ritmo. Bueno, la carga de trabajo, que es algo que ya habíamos mencionado, tareas que desempeña el propio trabajador, que no resulta haciendo cosas que no son, papel en la institución, qué cargo tengo yo así como importante, si es bueno, regular o malo, ¿sí? Si la gente depende de mí o yo dependo de la gente, cuál es el papel que hay en la institución con respecto a mi función, ¿sí? Lo otro tiene que ver con lo que tiene o no tiene que hacer, la claridad de las funciones, que ya lo habíamos mencionado, y el ámbito de la responsabilidad. Eso ya lo habíamos analizado. Las relaciones sociales, la falta de comunicación y apoyo social, faltas de relaciones personales en el trabajo adecuadas. Puede que hayan relaciones, pero el que hayan relaciones no quiere decir que éstas sean buenas. Hay falta de relaciones positivas, ¿sí? En el trabajo. Dificultad para combinar la vida personal con la familiar y laboral, ¿no? Cuando dejamos que las cosas del trabajo nos afecten en la casa, o lo contrario, las cosas de la casa nos terminan afectando el contexto laboral y mi productividad. Entonces eso hace que me genere
muchísimo malestar. Esta es una estructura en la organización, una estructura que castiga, que sanciona, que humilla, ¿no? Y eso, pues, obviamente está ya que ver con esa parte de la jerarquización de la autoridad que se ejerce en la empresa. Es poco participativa, no permite que nadie opine absolutamente nada, y aquí se hace lo que yo les digo y punto, ¿no? Entonces, pues esa es la poca participación que hay. Y existe también una pobre comunicación, porque si la gente no trabaja bien, entonces la comunicación va a estar siempre por el piso. No va a haber una comunicación asertiva, efectiva y afectiva. En último. Bueno. Vamos a mirar ahora. Permítanme, por favor, dejo de compartir acá. Vamos a mirar, permítanme un instante, por favor, que tengo que abrir el otro archivo. Bueno. Bueno, prestemos atención a este video que también nos ubica en el tema del estrés laboral. Las situaciones de estrés laboral no son un fenómeno nuevo que debamos asociar exclusivamente a las modernas tecnologías o a los actuales hábitos de trabajo. Ahora bien, sí es cierto que nuestro entorno laboral está sufriendo cambios acelerados. Las empresas son cada vez más competitivas. Las nuevas tecnologías se han incorporado a todos los ámbitos de la producción. El personal precisa de una mayor cualificación. Estas condiciones de trabajo, que hacen referencia a aspectos como las exigencias de la tarea, el grado de autonomía o el clima laboral, conllevan una serie de riesgos que pueden afectar tanto a la salud psíquica y al bienestar de las personas como al desarrollo de su trabajo. Estos factores se conocen con el nombre de riesgos psicosociales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a planificar la prevención de riesgos a través de la organización y adecuación de las condiciones del trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales. En la Unión Europea, los problemas de salud más frecuentes relacionados con el trabajo son el dolor de espalda, el estrés, los dolores musculares en cuello y hombros y la fatiga general. También resulta significativo el número de trabajadores expuestos a situaciones de intimidación, violencia y acoso. En nuestro país, y centrándonos en los problemas relacionados con los riesgos psicosociales, destacan las cefaleas, las alteraciones del sueño, la sensación continua de cansancio, la irritabilidad, la falta de memoria y la falta de concentración. Estos síntomas están directamente relacionados con el estrés laboral, una situación que plantea graves problemas, tanto al trabajador como a la empresa, pues aumenta el absentismo
reduce la productividad y, por lo tanto, disminuye la competitividad. Las causas que lo motivan y su prevención en el entorno laboral son algunos de los aspectos que nos van a ocupar a continuación. Para comprender mejor de qué estamos hablando cuando hacemos referencia al estrés laboral, hemos de revisar el significado del concepto de estrés. Ante todo, conviene distinguir entre los términos eustrés y distrés. Con frecuencia, las situaciones de estrés producen en nosotros una reacción positiva que nos ayuda a afrontar peligros y nos permite asumir cambios de una manera sana. Este tipo de estrés, que podríamos llamar bueno, es conocido como eustrés y nos hace progresar en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, cuando la actividad es muy intensa o se prolonga en exceso, se produce el distrés o estrés malo, que puede afectarnos física y psicológicamente. En general, se suele utilizar el término estrés para referirse a este tipo de estrés negativo. De entre las muchas definiciones de estrés, la más aceptada es la del psicólogo Joseph McGrath, que lo describe como un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo, bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias percibidas. Dicho de otra manera, cuando la persona percibe que no dispone de los recursos suficientes para afrontar las demandas del trabajo, aparece la experiencia del estrés laboral. Ya en 1936, el endocrinólogo Hans Selye había descrito cómo responde nuestro organismo ante un estímulo estresante. Se producen 3 fases de adaptación. Fase de reacción de alarma. El organismo se prepara para la respuesta, tanto en forma de lucha como de huida. Fase de resistencia. El organismo continúa reaccionando para enfrentarse a la situación y no tiene tiempo de recuperarse. Fase de agotamiento. Superada la capacidad de resistencia, empiezan a aparecer alteraciones psicosomáticas. La Comisión Europea ha elaborado una guía sobre el estrés laboral con la siguiente definición. El estrés relacionado con el trabajo es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, de la organización o del entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de angustia, con la sensación frecuente de no poder hacer frente a la situación. El estrés laboral produce una serie de efectos negativos sobre las personas. Desde el punto de vista fisiológico, puede producirse sudoración, dolores gastrointestinales, alteraciones del ritmo respiratorio, taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento del colesterol y calambres musculares. Desde el punto de vista psicológico, se suele observar sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, mal humor, sentimientos de falta de control. Y desde el punto de vista del comportamiento, las situaciones de estrés pueden conllevar temblores, inseguridad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, exceso o falta de apetito, alteraciones del deseo sexual, insomnio. Conviene tener presente que el organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo. El estrés no es la enfermedad propiamente dicha, sino un desequilibrio que puede desencadenar diferentes patologías en función de cómo reacciona el organismo de cada persona.
Hasta aquí hemos explicado qué es el estrés y cómo nos afecta. Ahora vamos a aproximarnos a los motivos y circunstancias que pueden generar situaciones de estrés en el trabajo. Se conoce con el nombre de estresores a todo tipo de demandas y características del trabajo y de su organización que pueden producir estrés. Es decir, lo que hemos llamado factores de riesgo psicosocial. Los principales estresores que pueden existir en el entorno laboral son la carga de trabajo, que puede convertirse en un estresor tanto si es excesiva como si resulta mínima. La falta de control y autonomía sobre la tarea. Las situaciones en que el trabajador no sabe cómo actuar, ya que sus funciones y responsabilidades no están definidas. ¿Te sientes estancado con las ventas de tu negocio? Él es Buster y con lo que le enseñé logró incrementar su... O porque se le formulan simultáneamente una serie de demandas contradictorias o incompatibles que pueden provocar sentimientos de amenaza en los individuos. Otro posible estresor habitual es la falta de adecuación entre las aspiraciones de promoción de los trabajadores y el nivel real de sus logros, así como la dificultad de desarrollo profesional o de aplicar sus habilidades y conocimientos en el puesto de trabajo. Todos estos estresores pueden estar latentes con más o menos intensidad en nuestro trabajo, lo que nos obliga a averiguar qué podemos hacer para prevenir el estrés laboral. Es conveniente saber que existen programas de prevención y afrontamiento al estrés. Para poder disminuir el riesgo de estrés en el ámbito laboral, podemos actuar o intervenir en dos niveles diferentes. En primer lugar, y a nivel organizativo, se deberán planificar las tareas distribuyendo de forma adecuada la carga de trabajo, proporcionando el tiempo suficiente para su realización y dotándolas de contenido y significado para el trabajador. Se debe fomentar la toma de decisiones y la autonomía del trabajador, ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de regular el tiempo de trabajo y resolver incidencias. Es importante proporcionar una óptima descripción del trabajo a realizar, en la que se definan claramente las funciones y responsabilidades de cada trabajador. El espacio de trabajo y las condiciones ambientales se deben adecuar al trabajo que se realice. Los horarios de trabajo deben organizarse de manera que sean compatibles, en lo posible, con la vida extralaboral, haciendo, por ejemplo, que los turnos rotativos sean estables y predecibles. Se deberán proporcionar los canales adecuados para expresar quejas y sugerencias que permitan a los trabajadores aportar ideas relacionadas con su trabajo. La empresa debe favorecer las relaciones que se establecen entre las personas a todos los niveles de la organización. También desde nuestra perspectiva individual, podemos actuar de manera preventiva contra el estrés. Para ello, debemos empezar por determinar nuestros objetivos y prioridades, programando el tiempo para las diferentes actividades y tareas a realizar. En caso de vernos desbordados por el trabajo, debemos buscar el apoyo de compañeros y superiores, expresando directamente nuestros propios sentimientos, necesidades y opiniones a los demás. El uso de algunas técnicas específicas nos ayudarán a afrontar y superar el estrés. Por ejemplo, las técnicas de respiración son útiles para reducir la ansiedad, la tensión muscular, la fatiga y el cansancio. Una manera fácil de llevarlas a cabo es la siguiente. Inspirar lentamente, sin coger demasiado aire. Expulsarlo por completo, muy despacio, como si nuestro cuerpo se fuera deshinchando. Este ejercicio se puede repetir unas 10 veces,
siempre que nos encontremos en una situación de estrés. Otro tipo de técnicas útiles son las técnicas de relajación. Además del uso de técnicas específicas, la prevención del estrés también pasa por gestionar bien nuestro tiempo y mantener un equilibrio entre el trabajo, la familia y uno mismo. Debemos realizar actividades recreativas, alimentarnos de una manera adecuada y evitar la vida sedentaria. Por último, debemos intentar mantener unos ritmos de sueño estables, acostándonos y levantándonos, en la medida de lo posible, a la misma hora cada día. Evitar el café, el alcohol o el tabaco. Y practicar la relajación muscular poco antes de irnos a la cama. El estrés laboral no es un problema nuevo. En la empresa, una buena organización y adecuación de las condiciones de trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales contribuirá decisivamente a combatir el absentismo laboral, aumentará la productividad y redundará en beneficio de la salud y la calidad de vida de los trabajadores. A nivel personal, conviene que conozcamos y pongamos en práctica los programas de prevención y afrontamiento que mejor se adapten a cada uno de nosotros. Empresas y trabajadores debemos colaborar para erradicar, en la medida de lo posible, situaciones de estrés en el entorno laboral. Ok, muchachos. Este tema tiene que ir incluido también en el trabajo final. No lo olviden, por favor, ¿ok? Creo que por ahora terminamos la clase de hoy. Por favor, vean la película Acoso Sexual, que es con Demi Moore y Michael Douglas. Esta se consigue en estas páginas, en esas pues, online se consiguen. Para que la vean, por favor. Yo les abro las carpetas para que la coloquen, recuerden, hasta el domingo a las 11 de la noche. ¿Listo? Entonces, nos veremos el lunes allá en la universidad. Muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Que estén bien.